Había una cosa que Aldin Meister hacía regularmente con Nancy Guthrie en los Catalina Foothills. Caminaban juntas. La vecina que vivía a la vuelta de la esquina le dijo a News Nation que ella y Nancy solían tomar caminatas juntas. En el mismo vecindario donde el hombre del 11 de enero caminó lentamente, encorvado, mirando alrededor, con la gorra muy baja sobre los ojos. En el mismo vecindario donde Aldine lleva casi 30 años conociendo a cada persona que camina por esas calles. Eso cambia el peso del testimonio de Aldin sobre el hombre del 11 de enero de una manera que ningún script de esta serie articuló con esa precisión. No es solo una vecina que vio a alguien que no encajaba, es una de las personas que caminaba regularmente con Nancy y que conocía exactamente cuándo, a qué hora y por qué calles Nancy caminaba. Y el hombre del 11 de enero que Aldin vio en ese vecindario puede haber estado observando no solo la propiedad de Nancy, puede haber estado observando la rutina de Nancy, la rutina que Aldin conocía porque la compartía con ella. Aldin Meister, que ha vivido en el vecindario por casi 30 años, apareció en el episodio del 9 de marzo del podcast Brian Entin Investigates. Recordó un avistamiento sospechoso en su vecindario pocas semanas antes de la desaparición de Nancy que la inquietó profundamente. Recordó haber visto a un hombre caminar por su calle alrededor del 11 de enero. Meister vio al hombre a través de la ventana de su baño y notó que pasaba lentamente. Según ella, el hombre inmediatamente parecía fuera de lugar. Dijo: lo vi ahí afuera, no podía distinguir su cara, aunque su gorra estaba muy abajo. Estaba caminando por la calle. Lo vi y pensé, ese tipo no encaja. En 28 años y medio en ese vecindario, con el mismo conjunto de personas que ve cada mañana desde esa ventana de baño, con el conocimiento específico de quién vive en qué casa, quién camina a qué hora y quién regresa del trabajo en qué vehículo. El hombre fuera de lugar del que Aldin notó alrededor del 11 de enero la impulsó a mencionárselo tanto a su esposo como a su madre. Entin preguntó con qué frecuencia veía personas en el vecindario que le llamaran la atención de esa manera. Ella respondió: no seguido, veo a las mismas personas, son personas que conozco, mis amigos. Creo que quizás una vez hace 12 años vi a un tipo extraño. Una vez en 12 años, ese es el contexto del hombre del 11 de enero. No es una vecina que reporta a cualquier persona desconocida, es una vecina que en casi 3 décadas solo había visto a un extraño antes, y lo que vio el 11 de enero la inquietó lo suficiente para mencionárselo a su esposo y a su madre ese mismo día, antes del crimen, sin saber que esa fecha sería relevante 3 semanas después. Ella dijo que el incidente que involucró al hombre desconocido ocurrió alrededor del 11 de enero, una fecha que los investigadores están enfocando ahora como parte de la investigación en curso. Las autoridades federales han pedido a los residentes cercanos que revisen cualquier footage de seguridad disponible de esa fecha. El FBI ya sabía sobre el 11 de enero antes de preguntarle a Aldin. Le preguntaron específicamente sobre esa fecha porque ya tenían información de otra fuente que algo ocurrió ese día en ese vecindario. Y cuando le preguntaron, Aldin les dio la confirmación visual de un testigo presencial que vio al hombre desde la ventana de su baño con el contexto de 28 años y medio de saber exactamente quién pertenece y quién no pertenece en esas calles. Ahora viene el error del FBI que el título de este script menciona. No el ADN enviado a Florida en lugar de Quantico. No el radio de 2 millas que excluyó la cámara de camino real. El error que ocurrió en el vecindario en tiempo real y que Aldin describió al periodista Brian Entin en el mismo episodio del 9 de marzo, donde contó sobre el hombre del 11 de enero. Una vecina de la desaparecida Nancy Guthrie, de 84 años, habló sobre un error perturbador en los primeros días de la investigación que dejó aterrorizada a su familia y generó serias preocupaciones sobre la comunicación entre agencias de aplicación de la ley. Aldin continuó describiendo el encuentro compartiendo: creo que el hombre no se quitó la sudadera, la mujer sí lo hizo. Querían saber si ella tenía un marcapasos y querían ver su garaje. Además, dijo que el agente masculino no habló mucho y le dio escalofríos a su hermana. Aldin añadió:
Mi sobrina llamó y dijo, ¿estás segura de que eran del FBI? Porque todos habíamos hablado sobre crímenes de imitación, personas haciéndose pasar por policías, cosas así. Crímenes de imitación, personas haciéndose pasar por agentes de la ley. Esa conversación activa en el vecindario de Nancy, 2 semanas después del 1 de febrero, con el footage del hombre enmascarado circulando en todos los medios, es el contexto exacto que hace que un hombre con sudadera negra que no habla, que no se quita la capucha y que quiere saber si hay marcapasos en la casa sea exactamente el tipo de escena que aterroriza a una familia que ya está viviendo con el miedo que el crimen del 1 de febrero instaló en ese vecindario. La vecina de Nancy dijo que su hermana llamó al número del FBI, pero estaba ocupado. Entonces llamó al 911 y varias patrullas y agentes del FBI llegaron. El número del FBI estaba ocupado en el vecindario de Nancy Guthrie, 2 semanas después del crimen. El número que se supone que es la línea de comunicación primaria entre la investigación y el público que puede aportar información relevante estaba ocupado cuando alguien en el vecindario de la víctima necesitaba verificar si las personas en su puerta eran realmente del FBI. Y la respuesta que el FBI le dio a la familia al día siguiente sobre el hombre que no habló, que no se quitó la capucha, que quería saber sobre marcapasos y que quería ver el garaje, fue la que ningún comunicado oficial del departamento había documentado hasta que Aldine lo dijo el 9 de marzo. El FBI dijo que no sabían realmente quién era el tipo. No sabían realmente quién era el tipo que llegó con una agente del FBI verificada a una casa en el vecindario de la víctima activa, que preguntó sobre marcapasos, que miró el garaje, que nunca habló, que nunca se quitó la capucha y sobre quien el FBI le dijo a la familia a las 3 de la tarde del día siguiente, no sabemos realmente quién era. Ahora viene el elemento de evidencia que la semana del 9 de marzo resolvió y que conecta con el error del FBI y con el hombre del 11 de enero de una manera que el caso necesitaba que se articulara en el día 39. El departamento del sheriff del condado de Pima confirmó la semana pasada que el ADN de los guantes negros recuperados a unas 2 millas de la casa de Nancy Guthrie fue rastreado a un empleado de un restaurante local que no es parte de esta investigación. El departamento del sheriff no reveló cómo los guantes fueron rastreados al empleado, pero había dicho anteriormente que los investigadores buscarían usar la genealogía genética investigativa en la investigación. El proceso funcionó del ADN sin match en CODIS al árbol genealógico, al nombre, al individuo verificado como no parte de la investigación. Ese proceso que funcionó con los guantes está activo ahora con el ADN que sí importa, con el ADN mixto de la escena que no pertenece a Nancy ni a sus contactos cercanos. El exagente retirado del FBI también dijo que los investigadores no habían identificado un auto capturado en una cámara Ring que manejaba frente a una casa a unas 2 millas de la residencia de Nancy Guthrie alrededor del momento en que las autoridades dijeron que su marcapasos sincronizó por última vez con su iPhone. El vehículo de 2 millas todavía sin identificar, el hombre del 11 de enero todavía sin nombre, el ADN mixto todavía en proceso y el hombre con capucha que llegó con el FBI y sobre quien el FBI dijo, no sé realmente quién era todavía sin nombre público. Pero hay algo que conecta al DIN, al hombre del 11 de enero y al error del FBI en una sola línea que ningún análisis anterior de este caso articuló. Al DIN caminaba con Nancy, conocía la rutina de Nancy y el hombre que vio el 11 de enero estaba en el vecindario de Nancy en el horario en que Nancy y Aldin caminaban regularmente juntas. Si el sospechoso o su cómplice hizo reconocimiento el 11 de enero para observar la rutina de Nancy, y no solo la distribución de las cámaras Ring, Aldin pudo haber presenciado algo más específico que un hombre caminando lento. Pudo haber presenciado el momento en que el sospechoso observó la rutina que incluía a Nancy y a ella misma caminando por esas calles. Y el FBI sabe eso. Por eso le preguntaron sobre el 11 de enero, por eso la entrevistaron. Y por eso el testimonio de Aldin, de una mujer que caminaba con Nancy regularmente, tiene un valor forense que supera al de cualquier vecino que solo conocía a Nancy de vista.
El número del FBI es 1-800-CALL FBI. La recompensa supera el $1.300.000 en efectivo, completamente anónima. Los guantes fueron descartados porque el proceso de genealogía genética funcionó. El mismo proceso está activo con el ADN de la escena. El hombre del 11 de enero está en la memoria de Aldin y en el árbol genealógico de Parabón. Y el error del FBI, que dejó aterrorizada a una familia en el vecindario de Nancy, es el mismo vecindario donde Aldin caminaba con Nancy y donde el sospechoso estuvo el 11 de enero observando exactamente esa rutina. El número es 1-800-CALL FBI.